Y antes de poder comenzar, quería agradecerle a Dios por la oportunidad que me da de poder estar en Casa de Luz y asimismo también agradecer a mi pastor Lázaro y Janet por la oportunidad que me dan de traerles un mensaje. Para esto, quiero darle el título del mensaje. Por favor, es necesario que usted pueda apuntar. Jale un cuaderno, si no tiene un cuaderno, jale una hoja. Si va a apuntar en el celular, y se lo comento por experiencia personal, trate de poder ponerlo en modo avión. Porque es fácil que nos lleguen mensajes y a veces eso distrae. Y en este momento vamos a recibir algo de Dios. Y una palabra puede transformar su vida, puede transformar su situación familiar, puede transformar su situación financiera. Algo puede pasar si es que usted está en expectativa. Así que por favor le pido que pueda anotar y también pueda tener su Biblia. Es importante que usted tenga su Biblia al costado porque ahí es donde contrasta los versículos que vamos a resaltar. Dicho esto y todo claro, el título del mensaje es Momento ocupado, pero decisión correcta. Lo vuelvo a repetir, momento ocupado, pero decisión correcta. Y para esto necesito que podamos utilizar nuestra capacidad de imaginar. Dios es tan hermoso que nos ha dado muchas virtudes y una de ellas es poder imaginar. Y imagínense que en pleno 2023 cada uno de nosotros está gozando de tener su casa propia, no departamento, no flat, no dúplex o triplex, su casa propia. Tiene un trabajo seguro, tiene un sueldo seguro, tiene su finanza muy bien arreglada y acomodada. Usted es un fiel diezmador, usted es un fiel ofrendador y usted sabe cómo administrar la casa, usted tiene una buena relación con la esposa, con los hijos, usted tiene una buena relación, si es que es soltero, y de alguna otra manera usted está llevando su vida ordenada. Pero resulta que en uno de los días alguien toca su puerta y lo único que le dice es, sígueme. Lo vuelvo a repetir. Usted está gozando de cada una de estas características que le acabo de mencionar. Tiene casa segura, tiene su sueldo seguro, la cuenta de ahorros muy bien acomodada, un 1 adelante y varios ceros a la derecha, inclusive tiene carro, diezma, ofrenda, sirve en la iglesia, en los diferentes ministerios, va a los servicios de celebración, abre su casa para hacer iglesia en casa y de repente alguien toca su puerta y dice, sígueme. ¿Qué respondería usted? Probablemente en una situación personal, como la gran mayoría de peruanos, con la ola que experimentamos de violencia, nos va a entrar un poco de incertidumbre de saber, ¿respondo de ir o prefiero mejor cerrar mi puerta y quedarme dentro de mi casa? ¿Qué haría usted? Para eso voy a pedirle que podamos ir a la palabra, porque resulta, siguiendo este proceso, encuentro y legado, hoy voy a compartir la vida de un varón de Dios que aparece en la palabra. Y necesito que me puedan acompañar en la Biblia a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Lo vuelvo a repetir. Quiero que me puedan acompañar a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Dice así, yo la tengo en la Nueva Traducción Viviente, capaz usted la tiene en la otra traducción, pero vamos a llegar siempre al mismo punto. Así que no se me pierda, iglesia, que esto está buenísimo. Dice así, entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Ellos se refiere específicamente a los profetas de Baal. Resulta que Elías había tenido un contacto con los profetas de este supuesto Dios. Y que en esta situación que se encontraban, ambos estaban buscando quién era el verdadero Dios. Nosotros estamos muy claros de que nuestro Dios es el verdadero Dios. Y resulta que los Baales intentaron hacer cualquier tipo de movimiento. Se cortaron, se mutilaron, gritaron, hicieron ruido con palos. Yo me imagino que estos tipos estaban tratando de hacer algo para hacer que descienda su supuesto Dios.
Pero cuando le tocó a Elías, oró y Dios envió fuego consumador. A raíz de esto, Jezabel, quien es seguidora de este supuesto Dios, le dio un dictamen de muerte a Elías. Trayéndolo a nuestro contexto, imagínense que nuestro actual presidente, de algún momento a otro, saca una ley, un edicto, en donde dice textualmente: toda persona que crea y confiese que Dios es el Señor, suficiente Salvador, y muestre su poder, vamos a darle pena de muerte. ¿Cómo se sentiría usted enterándose de esta noticia? ¿Usted seguiría plantado y firme a lo que Dios le está llamando? ¿O sencillamente usted preferiría sacar una visa para irse a otro país? ¿Qué es lo que haría usted? ¿Seguiría la confirmación de Espíritu Santo en donde a usted le ha mencionado: aquí es donde tú vas a echar raíces y este es el lugar donde tú vas a impactar para ganar almas para el reino? ¿O sencillamente se va a esconder y se va a ir de su lugar de influencia? ¿Qué haría usted? Vamos a continuar con la historia porque esto está bastante interesante. Resulta que después de que Elías se enteró de este edicto de muerte que Jezabel le había lanzado, Elías experimentó tristeza. Porque al tipo lo quieren matar. No es que van a sentar y conversar y vamos a ver: mira, ¿sabes qué, brother? ¿Cómo podemos hacer para que nos dejes nosotros avanzar nuestra propia religión sin chocar contigo? No, lo querían matar. Y a raíz de este suceso, Elías experimentó tristeza. Y es por eso que tuvo su proceso. Dentro del mismo capítulo, 1 de Reyes, capítulo 19, versículos después del 2, Elías se fue, huyó, se escondió para que no fuera encontrado y no perdiera la vida. Pero usted sabe que en nuestra carne, cuando nosotros sentimos temor y creemos que ya todo está perdido, Dios tiene un plan. Y eso es algo de lo que usted tiene que creer, no por vista, sino por fe. Dios tiene un plan y esta no era una excepción para que Dios no tuviera un plan y se asociara con Elías para poder ver cómo seguir creciendo y probablemente llevando a otro nivel el ministerio que le había sido entregado a Elías. ¿Qué tal amenaza de muerte que recibió Elías? Pero vamos a saltarnos un poco al verso 15 y 16 dentro del mismo capítulo. Dice así, este es Dios hablando a Elías: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Está dando instrucciones claras. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Présteme atención en esta parte del verso 16. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Voy a repetir otra vez esta última parte del verso 16. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Dios ya tenía su profeta. Y esto sucede cuando nosotros nos encontramos haciendo la voluntad, buscando primero el reino de Dios y su justicia. Dios se encarga de poder seguir multiplicando para que el ministerio, el llamado, el propósito no se corte. Eliseo era la persona que iba a continuar lo que se había iniciado con Elías. Y aquí es donde vamos a poder conocer quién es Eliseo. Y acá voy a describir ciertas características de nuestro buen amigo Eliseo. Dice así: según la escritora, era hijo de Safat,
Probablemente vivió entre los años 885 a.C. hasta 790 a.C. Era un empresario ganadero y agricultor, porque a eso se dedicaba su familia. Era uno de los 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal ni jamás besaron su estatua. Vivía en Abel Mehola, y esta ciudad tenía una característica financiera en donde a través de lo que era la agricultura y ganadería podían influenciar para crecimiento de la propia ciudad y también de los alrededores. Eliseo era trabajador, era líder, responsable, fuerte, diligente, pero por sobre todo reconocía que vivía para Dios. Estas son unas características de quién era Eliseo. Y Eliseo llegó a servir casi 66 años a Dios, de los cuales 10 años fue entrenado por Elías. Quiere decir que fue mentoreado por Elías. Recibió sus clases, recibió su masterclass, su MBA, para poder seguir ejerciendo el ministerio profético al cual lo estaba llamando. 10 años fue entrenado por Elías y 56 años dedicados a su ministerio. Según el ranking celestial, usted sabe que hay un ranking celestial, hay un top, así como tenemos aquí el top 10 de los 10 mejores jugadores de fútbol, en el cielo también hay un top. Y dentro del ranking celestial fue uno de los profetas que sirvió mayor tiempo a papá. Lo que nos lleva a inferir que su llamado probablemente fue a los 29 años. Teniendo todos estos datos bien claros, ahora vamos a ir a puntos muy prácticos para nuestra vida espiritual con Jesús. Punto número 1, dejo mi yunta. Iglesia, repita conmigo, dejo mi yunta. Quiero ver, por favor, que pueden, aunque sea pueden gestualizar, repitamos juntos, dejo mi yunta. Y para los que no saben, la yunta es una pareja de bueyes u otros animales de tiro que trabajan juntos mediante algo que se llama el yugo. El yugo es una madera y la yunta es un artefacto de fierro que busca hacer un surco en la tierra, busca hacer una línea para poder sembrar. Recordemos que en Abel Mehola su mayor influencia financiera era agricultura y ganadería. Entonces, teniendo esto claro de qué es la yunta, continuamos. Resulta que Elías tenía instrucciones claras de parte de Dios. En el verso 19 dice, en el mismo capítulo, recuerden que estamos en Primera de Reyes, capítulo 19, ahora estamos en el verso 19, dice así, entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Eliseo? Exacto, gracias por seguir conmigo. Había 12 pares de bueyes en el campo. Ojo, pestaña y ceja lo que estoy leyendo. Había 12 pares de bueyes en el campo. Y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. ¿Qué fotografía podemos ver aquí? Elías tenía instrucciones de poder ir donde Eliseo. Elías fue, lo encontró y lo encontró. No estaba durmiendo Eliseo. No estaba en Abel Mehola Beach viendo Netflix y que el resto trabaje. Elías lo encontró trabajando a Eliseo. ¿Qué otra característica podemos observar? Él estaba trabajando con el último par de bueyes, quiere decir que estaba trabajando con la última yunta. Eran 12 yuntas. En pocas palabras, Eliseo era rico. Quiere decir que su necesidad de casa, seguro, plataformas digitales, teléfono digital, celular, satelital, todas estas cosas estaban cubiertas. O sea, el tipo no tenía necesidad de, pero sin embargo era responsable y diligente. ¿Qué más podemos observar
en este versículo. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. En ningún momento vemos que Elías se detiene a conversar con Eliseo. No le dice, ¿sabes qué? Dios me ha revelado que tú vas a seguir el ministerio profético, así que por lo tanto, acompáñame. Lo que hizo es, puso sobre los hombros y siguió caminando. No paró, no conversó. Y para darle un poco más de contexto, la ganadería era el boom en ese tiempo. La ganadería era el mejor trabajo, lo que hoy en día vendría a ser un ingeniero de sistemas, psicólogo también. No, mentira. Es un chiste. Pero en aquel entonces era el boom. Tener su ganadería, su agricultura. El tipo era rico, tenía todo lo que se necesitaba para poder vivir, no solo cómodamente, sino sobre la comodidad. Pero veamos ahora qué hizo Eliseo, porque solamente estamos dando contexto de cómo fue el encuentro, pero ahora queremos ver cuál fue la respuesta de Eliseo. Y en el verso 20, o sea, en el verso seguido, dice, Eliseo dejó los bueyes, los dejó donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, ¿qué le dijo Elías? Deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Eliseo no dejó pasar la oportunidad. Él dejó sus bueyes para ir tras Elías. ¿Por qué hizo esto? Porque reconocía que lo que estaba haciendo Elías era una invitación a seguirlo. En ningún versículo encontramos que Elías le dice algo verbalmente para que Eliseo pueda saber a dónde ir o qué van a hacer. Sencillamente puso el manto y se fue. Y en ese transcurrir de que Elías se iba, Eliseo dejó todo y lo siguió para alcanzarle y decirle, deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Eliseo correspondió a la invitación. No tuvo que pensar tanto. Hoy en día cuando nuestro pastor nos menciona, vamos a ir a hacer tal misión allá, bueno, vamos a ir a orar un rato para ver qué es lo que Dios dice, porque tiene que alinear primero mi finanza, tiene que alinear mi tiempo, tiene que alinear esto, y de alguna otra manera, si esto no pasa, entonces no puedo. ¿Cuántos de nosotros lidiamos con poder ser obedientes a la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros lidiamos con dejarnos pulir y sobre todo caminar junto a quien nosotros llamamos y abrazamos y decimos, eres mi Padre espiritual? Eliseo tenía muy claras las cosas. Es por eso que él dejó su yunta. Y la yunta para nosotros, el sentido o el significado que tiene es, dejó su lugar de trabajo, dejó su lugar de provisión, dejó su lugar donde él podía vivir cómodamente. ¿Cómo responderíamos si tuviéramos la misma invitación que Elías tuvo con Eliseo? Meditemos en esa pregunta. Muy probablemente este pasaje se parece algo similar a lo que se vio cuando Jesús tenía contacto con ciertos seguidores que querían estar con él. Y solamente para poder hacer una comparación entre lo que hizo Eliseo a lo que hizo un supuesto discípulo, dice así, en Lucas 9:59 dijo Jesús a otro joven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Wow, capaz al leerlo no hay cierta relevancia porque vemos que es un mandamiento. El mandamiento aparece que honra a tu padre y a tu madre y tendrás días largos de vida. Pero para que esté un poquito más claro, vamos a ir a otra versión de Passion Translation. Dice así, ven a ser mi discípulo. ¿Qué le dijo Jesús? Ven a ser mi discípulo. ¿Qué respondió el supuesto discípulo? Algún día lo haré. Señor, permíteme primero cumplir con mi deber como buen hijo y esperar
hasta que mi padre fallezca. Hay una diferencia en cómo respondió Eliseo a cómo respondió este supuesto discípulo. Eliseo la tenía clara y sabía que quien lo estaba llamando era Dios. Este supuesto discípulo, quien lo estaba llamando, era el creador, el dueño del mandamiento, pero prefería su comodidad y esconderse tras, no es que primero es mi deber. ¿Quién va a ser usted, iglesia? Eliseo, que corresponde a la invitación y poder apropiarse de la visión a lo que estamos siendo llamados a cumplir el propósito por el cual usted fue creado, o sencillamente va a quedarse tras poder justificarse con otras cosas que tiene que hacer primero y las trata de camuflar como algo espiritual. ¿Quién seremos nosotros, iglesia? Eliseo priorizó correr a la invitación que se le extendió. No titubeó, ni mucho menos se justificó. Por eso es que en el verso 21 dice, Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. El tipo era rico y aquí se vuelve a remarcar porque compartió con toda la gente del pueblo. No estamos hablando de 20 habitantes, por lo menos estamos hablando de 5,000. ¿Y por qué tuvo que matar y quemar? Porque esto tenía un impacto para él de dejar todo su pasado atrás, su sueño, su comodidad, su carro, su tiempo, su agenda, sus viajes, sus vacaciones. Eliseo dejó todo por seguir a Elías y corresponder a la invitación que había recibido. Repita conmigo, iglesia, a partir de hoy, con convicción, con fe, a partir de hoy, dejo mi yunta. Dejo mi comodidad, dejo mi distracción, dejo mi sueño por hacer el sueño de mi Padre realidad. Iglesia, deja tu yunta. Y esto me lleva al punto número 2. Nunca te dejaré. Lo vuelvo a repetir, nunca te dejaré. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2, dice, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. Qué interesante petición la que le pide Elías a Eliseo. Han pasado 10 años compartiendo, han pasado 10 años conversando, contándose cómo se sentía uno del otro, qué tal se veían cuando salían a predicar, cuando salían a compartir, compartían los lonchecitos de las 7 de la noche, los fines de semana se sentaban a poder ver cómo los pájaros sobrevolaban, compartieron mucho tiempo. Pero justo en esta parte Elías le pedía a Eliseo, quédate aquí. Y qué característico que tanto en el verso 4 y verso 6, Eliseo le sigue respondiendo lo mismo. Tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Eliseo no tenía sus ojos puestos en lo que podría recibir. O sea, en pocas palabras, Eliseo no tenía un pensamiento consumista. Y un pensamiento consumista en nuestra actualidad es cuando yo voy a poder recibir palabra, estar en iglesia en casa o en servicio de celebración y estamos en el tiempo de oración cantando y adorando y en un momento a otro internamente pensamos y decimos, pero esta canción no me está llenando espiritualmente. O cuando traen la palabra y empezamos nosotros a pensar, esta palabra no me llena, no me sirve, no se acomoda a lo que yo necesito. Y empezamos a comparar que en otro lugar hay mejor pasto del que tenemos aquí en casa. Eliseo no tenía un pensamiento consumista. Eliseo no buscaba el beneficio personal. Lo que buscaba Eliseo era honrar, era amar, era seguir la voz de autoridad de su padre espiritual. Eliseo se despojó de todo título para seguir caminando con Elías. Lo veía como su padre espiritual. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Cuánto de nosotros podemos ver a nuestros pastores o nuestros líderes como padres espirituales?
como madres espirituales. Pero una cosa es ver y otra cosa es también honrar. Eliseo lo que hacía era amar, pero también evidenciar. Es por eso que su fidelidad trajo bendición. En el verso 13 dice entonces, Eliseo tomó el manto de Elías. ¿Qué es lo que hizo Eliseo? Tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado y regresó a la orilla del río Jordán. Versículos anteriores dice que estaban caminando y conversando y probablemente Eliseo le estaba pidiendo los últimos tips a Elías de cómo poder tratar, de cómo poder lidiar cuando lo quieran matar o cuando quieran hacer algo, cómo poder escuchar la voz de Dios. Y en medio de eso empieza a descender caballos y con fuego consumidor a través de un remolino. Y Elías sabía que ese día se iría con Dios. Subió este carruaje y con las mismas que bajaron, subieron con él. Imagino mucho la foto como lo plasmó nuestro pastor el día jueves, donde Elías se despedía de todos los profetas porque había cumplido su parte. Elías es uno de los personajes que no conoció la muerte. Qué hermoso. ¿Cuántos de nosotros podremos experimentar lo mismo? Porque si pasó, puede volver a pasar. ¿Cuántos lo creen? Familia, iglesia, comunidad, ¿estamos siendo de refrigerio para nuestro Padre espiritual? Porque Eliseo era un refrigerio para Elías. Lo servía, lo honraba, lo amaba, abrazaba la visión que él tenía. Corría con él y caminaba con él. Y a donde él iba, Eliseo también iba. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nuestra visión pueda llegar a toda la nación? ¿Seremos los que responderemos, nunca te dejaré? ¿O sencillamente nos mantendremos en nuestra comodidad, en nuestra zona de confort, a esperar que quien recibió la visión, él será el responsable de hacerla? ¿Quiénes seremos? ¿Seremos los que digan, nunca te dejaré, aunque tenga que ir a limpiar un sábado temprano nuestro centro de avivamiento? ¿Seremos los que digan, nunca te dejaré, aunque tenga que ir a evangelizar los días sábados a las 10 de la mañana en San Juan de Miraflores, en la punta de un cerro? ¿Seremos los que digan, nunca te dejaré, aunque tenga que llegar temprano para ordenar sillas? ¿Seremos los que digan, nunca te dejaré, porque tú me preparas para ir a otro nivel? ¿Quiénes seremos, iglesia? Iglesia, diga conmigo, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Esto me lleva al punto número 3. Tomo mi manto. Tomo mi manto. Posterior a ver a su padre espiritual irse, hubo una tristeza en el corazón de Eliseo, porque no lo volvería a ver. Ya no iba a poder conversar con él. Ya no iban a poder ver HBO mientras que están de viaje en viaje. Ya no iban a poder compartir esos momentos. Ya no iban a poder tomar su café, un café cubanito. Y de alguna otra manera esto traía congoja a su corazón. Pero Eliseo sabía que había sido capacitado y entrenado para llevar el ministerio a otro nivel. Es por eso que en el verso 13 dice, tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Verso 14, golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, ¿dónde está el Señor, Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. El llamado sobre su vida fue respaldado por Dios. En cada una de las situaciones que Eliseo afrontó, desarrolló una relación tan cercana con Dios para poder hacer su voluntad y cumplir con su propósito primero. El manto tiene un símbolo en la cultura judía. Tiene un símbolo de respaldo, de poder, de protección, de dedicación, de autoridad, de compromiso y de devoción. En el antiguo Israel,
El gesto de echar encima el manto o la capa equivalía a una toma de posesión y a la adquisición de un derecho. En pocas palabras, fue una invitación al ministerio profético. Cuando un hijo carga autoridad y poder, es tan evidente que no necesitamos nosotros tener un polo o estar publicando a cada rato en nuestro Instagram, soy cristiano. A donde usted vaya, eso se va a oler y se va a palpar. Donde usted pisa, conquista. Donde hay problema, usted es la solución. Donde hay personas que lidian con depresión, ansiedad, probablemente un TOC o un TEP, o tener alguna esquizofrenia, usted trae a luz. ¿Por qué? Porque carga autoridad. Eliseo es uno que carga y mostró poder evidente de Dios. Y usted se estará preguntando, pero no me has comentado la evidencia. Un momentito, vamos a poder darle dónde encontramos esta evidencia. Pido que me puedan seguir, son muchos puntos, no me voy a poder detener para poder remarcar algunos, pero solamente vamos a evidenciar cómo Eliseo cargó responsablemente el manto. Segunda de Reyes 4:1 al 7, ayudó a una viuda, la cual estaba a punto de perder a sus hijos porque había caído en deuda. Eliseo le da una idea en la cual consiste en vender aceite. Y este suceso que vemos en el Antiguo Testamento se parece mucho al primer milagro que hizo Jesús. Convirtió el agua en vino y fue el mejor vino. Este aceite fue el mejor aceite de la región. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que lo vendió todo. Segunda de Reyes 4:8 al 37, Eliseo y la tsunamita profetizó sobre su vida que tendría un hijo y lo tuvo. Pasó un momento de muerte, pero Dios se glorificó trayéndolo a vida nuevamente. Segunda de Reyes 4:38 al 44, Eliseo cocinó un rico potaje. Quiere decir que cocinó un ceviche. Porque en ese lugar donde hubo hambruna no había nada. Y Eliseo inteligentemente utilizó todo lo que quedaba. Cogió su pescado, cogió su camote, hizo la preparación. Y cuando hizo esta preparación en la olla, estaban tan preocupados porque decían, no va a alcanzar para toda esta región. Y la Biblia en este pasaje nos resalta que nadie desfalleció. ¡Wow! Cuando uno carga el manto, uno es la respuesta a una necesidad o problema que acarrea en nuestra generación. Eliseo fue evidente en ello. Segunda de Reyes 5:1 al 27, Eliseo dio instrucciones a un varón de guerra, Naamán, que tenía lepra. Le dijo, ve al Jordán y zambúllete 7 veces. Y lo hizo y quedó sano. Segunda de Reyes 6:8 al 33, evitó que sucediera una guerra entre Siria e Israel y logró que ningún hombre saliera herido. Segunda de Reyes 13:1 al 25, profetizó sobre la guerra que tendría Israel con Siria y que ganarían las veces que el rey Joás golpee la tierra con la flecha, a la cual solamente golpeó 3 veces. Y en Segunda de Reyes 13:20 y 21, un cadáver fue arrojado sobre sus huesos, sobre los huesos de Elías, los cuales estaban cubiertos con el manto, y éste regresó a vida. Aún de muerto, Eliseo seguía marcando un antes, un después, seguía impactando su generación. ¿Qué es lo que nos está deteniendo a nosotros de poder hacer una evidencia del manto que cargamos? Y este manto en la actualidad nos referimos a Espíritu Santo. Jesús dijo que vendría uno que podría estar con nosotros en tiempo completo. Y cuando fue lanzada esta promesa, la Biblia nos relata en 1 de Corintios 15:6 que fueron 500 personas que llegaron a ver cómo ascendía. Pero de estas 500, solo en el aposento alto quedaron 120. Quiere decir que perseveraron para poder tener la promesa en su vida. Y cuando estos 120 tuvieron la promesa,
porque fueron visitados, embestidos por el fuego y el poder del Espíritu Santo, empezaron a hacer proezas. Vemos en el libro de Hechos cómo Pedro predica y gana 3,000 y después gana 2,000, cómo empiezan a curar, cómo la sombra solo de los discípulos empezaba a manifestar poder de Dios. Iglesia, ¿estamos siendo responsables con el manto que tenemos? ¿Estamos siendo responsables en poder dejar que Espíritu Santo pueda alcanzar a personas a mi alrededor? ¿Qué estamos haciendo? ¿O estamos solamente limitando y calentando Espíritu Santo dentro de la iglesia? Porque Espíritu Santo impactaba a personas endemoniadas, a personas que no creían y probablemente ni siquiera sabían quién era Dios. Para nosotros preparar una generación apasionada por Cristo y que ésta sea sostenible en el tiempo, necesitamos evidenciar el poder de Espíritu Santo. Iglesia, diga conmigo: tomo mi manto para dejar un legado. Y yo quisiera invitarles a que, si hemos podido recibir cada uno de los puntos, que podamos ser conscientes y poder alinearnos a poder corresponder a la invitación. Y hace un momento les hice una pregunta: ¿qué haría usted si tuviera esta invitación? Y esta invitación la hemos recibido domingo a domingo. Nuestros pastores constantemente están invitando: ¿quién quiere correr con nosotros? La visión es grande, pero se necesita de personas, tanto como usted y como yo, para poder correr con la visión. Y ahora lo único que le quiero pedir es que, por favor, pueda ponerse de pie para orar por usted. Esta es palabra de Dios. No es palabra de Jordi, es palabra de Dios. Yo pido que puedan ponerse de pie y déjeme orar por usted. Señor, gracias porque cada uno de nosotros ha decidido alinearse, dejando todo lo que nos ata a este mundo, dejando lo que a mí me retiene en cuanto a mi sueño, mi anhelo. Yo decido hoy, Señor, y decidimos hoy alinearnos a tu verdad. Padre, decidimos decirte: nunca te dejaré, aunque llegue el momento de la prueba, aunque cuando yo pase por enfermedad o dolor. Señor, nunca te dejaré, porque tú tienes palabra de vida para mí, porque tú me has creado con un propósito y todo viene de ti. Señor, hoy decidimos tomar nuestro manto, decidimos evidenciar tu poder y tu amor a toda criatura, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Me alineo a poder correr con mis pastores y poder ser ese bálsamo a su corazón, poder ser quien refresque sus manos y su vida. Señor, desato esta palabra sobre cada persona que ha decidido con convicción alinearse a tu palabra, y no solamente quedará en un domingo o en este momento, sino que será evidenciado hoy, mañana y pasado. Esta palabra la declaramos en el nombre de Jesús sobre cada una de las personas. Todo tipo de desánimo se tiene que ir ahora. Te echamos fuera y te reprendemos en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Gracias, Señor. Sigue ministrando a su corazón. Te amamos, Rey. Te amamos, Señor. Gracias por habernos acompañado. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de los siguientes medios. Síguenos en nuestras redes sociales. Conoce más de nosotros en nuestra web casadeluz.church. Hasta la próxima.